Bien, buenos días. Vamos a comenzar la última jornada de este largo, extenso e intenso congreso sobre 1812, sobre la libertad y la interrelación entre América, Europa y la Constitución de Cádiz. Y en la jornada de hoy, que tiene un evidente carácter cultural, literario, filosófico, contamos con la presencia de los profesores Francisco Lafarga, de la Universidad, catedrático de Filología Francesa de la Universidad de Barcelona, y del profesor Philippe Dicon, que es catedrático de Literatura y Cultura Española en la Universidad Inglesa de Sheffield, que van a hablarnos sobre las interrelaciones de textos, sobre la influencia de textos europeos en el proceso revolucionario hispánico y viceversa, y la relación de textos e ideas españolas tanto en los otros procesos europeos como fundamentalmente en los procesos independentistas americanos. Entonces, ese trasvase de ideas, esa circulación, es un poco lo que sirve un poco también para reconstruir cómo está todo el mundo occidental perfectamente relacionado en esta articulación política de los orígenes de la modernidad. Y con el título de Palincepto para una literatura sin patria, una literatura sin frontera, le cedo ya la palabra a mi compañero de mesa, el profesor Lafarga. Bien, muchas gracias y buenos días. Ahora. Bien, en primer lugar, antes de empezar, pues quiero agradecer a los organizadores de este congreso pues el haberme invitado, el haber pensado pues que yo podía aportar algo, intervenir en este congreso y precisamente en este capítulo o en este apartado, en esta sesión dedicada a esas presencias de algunas grandes literaturas o de algunos grandes acontecimientos, como es en mi caso, según se me había pedido, de presencias de la revolución o ecos, o como se quiera llamar, de la revolución en las letras españolas de finales del siglo y de principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Y pues voy a hacer pues un repaso, algunos aspectos pues son conocidos porque ya se han publicado unos cuantos estudios sobre esas ecos, esas presencias, esas reacciones hacia la Revolución Francesa, o esas presencias de la Revolución Francesa, de episodios de la Revolución Francesa, más que de ideas de la Revolución Francesa, diría yo, de episodios, de momentos, de personajes en la literatura, o sea, en la literatura, las letras, en la literatura de creación, básicamente en España en ese periodo, y ya en el programa, en fin, en el resumen que está en el librito de programa y resúmenes, pues hay un listado bibliográfico, ahí verán algunas de esas referencias, la mayoría, bueno, de las más concretas sobre aspectos estrictamente literarios. Me parece que si hay 6 o 7 u 8 que se hayan publicado, están ahí todas. Pues ya voy a empezar ya sin más demora y procurando, en fin, pues nos vamos con un poquillo de retraso. Bien. Yo pensaba empezar, pero bueno, me lo voy a saltar con un célebre, pues porque es anecdótico, con aquella previsión, aquel pronóstico que ya muchos años antes había hecho, porque es curioso, es gracioso lo de Torres Villarroel, ¿verdad?, tantas veces citado, sobre los desastres, las calamidades, el desastre que iba a caer sobre Francia a finales del siglo XVIII, pero lo que es más que el texto en sí, que es curioso, una copla, poema pequeño, 4 versos, es el hecho de que se recuperara, es decir, que hay una recuperación de algunos textos a finales del siglo XVIII, en los momentos, digamos, de tensión, sobre todo entre Francia y España, en la época de la Revolución Francesa, porque todo esto, es obvio que la Revolución Francesa hubiese tenido repercusión igualmente en España,
de no haber habido una guerra entre los dos países, pero el hecho de haber existido una contienda, o sea, un estado de guerra durante varios años entre el Reino de España y la República Francesa, eso, qué duda cabe, propició la aparición de algunos textos que eran anteriores, algo o muy anteriores en el tiempo. Uno de ellos es pues este pronóstico de Torres Villarroel que pues apareció en varios folletos a finales de siglo, folletos titulados Calamidades de Francia, o también, como tenía por aquí, o recuperación de algunos textos, por ejemplo, en 1793 se publica una parte de la crónica medieval de Bernat Desclot, catalán Bernat Desclot, con el título Relación histórica de la famosa invasión del ejército y armada de Francia en Cataluña en 1285 y la valerosa resistencia que los catalanes, aragoneses y valencianos hicieron a los enemigos. Entonces ahí parece, a mi modo de ver, que hay una utilización de textos antiguos que pues va muy bien en ese momento. O, por ejemplo, como tenía un poquillo más adelante, se había publicado en España, aunque unos años antes, no tengo aquí la fecha exacta, pero en unos años se había publicado, en el año 92, perdón, en Madrid, una obra titulada El éxito de la muerte. Son detalles, pero son detalles que me parecen significativos. El éxito de la muerte, un libelo antifilosófico. El éxito de la muerte correspondiente a la vida de los tres supuestos héroes del siglo XVIII, Voltaire, d'Alembert y Diderot. Y en el año 93, poco más tarde, pero ya cuando había empezado la guerra, el retrato se vuelve a publicar la parte solo correspondiente a Voltaire con el título Retrato histórico de la horrible muerte de aquel monstruo de la iniquidad, Monsieur Voltaire, cuyas perversas doctrinas pueden haber tenido mucha parte en los desórdenes que afligen a la Francia y que tantas lágrimas cuestan a la Europa. O, por ejemplo, los textos del abate Barruel referidos a la historia religiosa o al problema o la cuestión de la religión en la época de la Revolución Francesa, que se publican, que habían sido publicados en Francia, obviamente, antes de finales del siglo XVIII, y que se editan en español en 1813 y 1814 con el título Conspiración de los sofistas de la impiedad contra la religión y el Estado o Historia de la persecución del clero en Francia en tiempo de la Revolución, cuando en realidad se titulaba en original Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Es decir, que la palabra ahí tiene que estar para llamar la atención sobre esa vinculación, diríamos, entre estos hechos y el hecho histórico y cómo se presenta al público, digamos, a los lectores o al público en España. Como es sabido, una parte es decir, todo lo que se hubiese podido publicar en España en esa época, ya digo, Pablo, de finales del siglo XVIII, pues no pudo realmente publicarse, y hay bastantes documentos pues, que demuestran que algunos de los textos que estaban previstos para su publicación no consiguieron el permiso correspondiente, la autorización correspondiente, porque se habían dispuesto varias reales órdenes por las cuales se prohibía la publicación y la difusión
como se decía, descritos y con un cierto eufemismo relativos a los acontecimientos de Francia, en muchas ocasiones sin mencionar la palabra revolución en estos textos oficiales, o cuando salía sabido que por ejemplo, las noticias sobre la muerte de Luis XVI o bueno, la ejecución de Luis XVI llegaron muy tarde, y a veces pues incluso los primeros textos que los periódicos, quiero decir, ¿no? Que la difusión pues se hablaba de la horrible muerte, el fallecimiento, en fin, tampoco sin insistir en algunas ocasiones muy concretamente en el hecho real, quiero decir, en los detalles de ese hecho. De todas maneras, también es cierto que se publicaron en la época, se dejaron publicar otros textos relacionados con los hechos, con los acontecimientos en Francia, hechos digamos, unos textos que serían de tipo documental, si se quiere, relacionados pues con la muerte, sobre todo, de Luis XVI y luego de María Antonieta, y que suelen ser pues, oraciones fúnebres, textos de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pues, la oración fúnebre de Luis XVI, rey de Francia y de Navarra, que se publica en Barcelona en el 93, o la exclamación fúnebre a la sangrienta y aleve muerte de Luis XVI, rey cristianísimo de Francia, publicada en Santiago también el mismo año, o también de Sevilla del 93, la relación de las suntuosas exequias celebradas en Sevilla el día 8 de junio de 1793 a expensas de varios españoles en la iglesia de la Universidad Literaria por el alma de Luis XVI, rey cristianísimo de Francia. Y bien, hay muchos otros textos de ese calibre, digamos, de ese cariz, que son textos que no son propiamente literarios, y aquí se podían citar algunos más. Pero si pasamos a la literatura, ya pues para ir al centro de mi intervención y saltando algunos detalles, si vamos a la literatura, ya en mayo del año 94, en un momento delicado de la guerra, Juan de Escóiquiz, que fue traductor de Young y de Milton y futuro ministro de Justicia, remitió a Godoy una memoria sobre los daños que pueden resultar a España de las actuales turbulencias de Europa, en la que señalaba la necesidad de exaltar el espíritu nacional contra los franceses, inundando España de catecismos políticos, opúsculos, papeles, periódicos, versos y canciones. Con todo, ya antes de ese llamamiento se habían compuesto y publicado poemas de muy distinto cariz, cultos y populares, de autor conocido y anónimos, cuidados y ramplones, aunque todos con el denominador común de la negación o de la sátira de los principios revolucionarios, de los atropellos de la revolución o de los franceses en general. Solo parece haber en el ámbito literario una excepción, y es el caso de Marchena, quien, ya es bastante conocida toda su actividad en este sentido, el hecho de haber estado en Francia durante esa época, es un autor de un panfleto titulado A la Nación Española, que parece que pues, tuvo mayor difusión o mayor aceptación en España que un texto que prácticamente en la misma época había publicado el francés Condorcet, el Avis aux Espagnols, y el hecho, estudios que se han hecho sobre esto, pues la difusión de ese texto de Marchena, pues parece ser que pues, la mayor difusión, no solamente porque hubiese sido escrito por un español, sino porque Marchena pues, conocería mejor los sentimientos de sus destinatarios y, por ejemplo, Marchena en ese panfleto a la Nación Española en una sola ocasión alude a los reyes tiranos sin referencia alguna a los Borbones o al rey de España, y en realidad pues, los dardos de Marchena se dirigen pues, contra el despotismo, contra la tiranía y en particular contra la Inquisición y los consejos que se dan, sobre todo a los españoles, es la destrucción de la tiranía por medios no violentos. Dice, la Francia necesitaba una regeneración, la España no necesita más que una renovación, y esos medios pasan
por la convocatoria de las Cortes y dice: no perdáis un momento, sea Cortes, Cortes el clamor universal. Y, como es sabido, pues también Marchena, aparte de ese texto, compuso varios poemas sobre la Revolución. Algunos son bastante favorables, sobre todo de los primeros, y luego, pues por los mismos problemas que él tuvo cuando estuvo en Francia en la época del terror, va cambiando un poco su actitud respecto a este tema. Así, a la pluma de Marchena se debe la que parece ser la composición poética más antigua, la oda sobre el tema, la oda titulada precisamente La Revolución, que comienza en un tono bucólico para pasar pronto a directas alusiones al fin de la tiranía y del fanatismo, a la libertad y a la filosofía. Y entonces en ese poema pues hay referencias a la Bastilla, a la virtud republicana, a Rousseau, personaje emblemático y punto de referencia, y también hay una alusión, un llamamiento a la necesaria revolución también en España. Partidario acérrimo de los principios que promovieron y sustentaron la revolución, Marchena se opuso con la misma vehemencia a los excesos revolucionarios y al nuevo despotismo instaurado en Francia por la montaña. Por eso saludó con fuerte acento en otra oda a Charlotte Corday, la asesina de Marat, alzándola a la categoría de diosa. Y hay toda una literatura también sobre Charlotte Corday, sobre todo el célebre poema de André Chénier. Y en otra composición pues hay una epístola dedicada a su amigo, el matemático José Lanz, pues vuelve Marchena a rememorar la revolución, aludiendo sobre todo a sus estragos, anarquía, despotismo, terror, que él mismo, como he recordado, había padecido. Pero tras la excepción viene a la regla, y buen número de escritores españoles de la época tomaron la pluma para oponerse con la débil arma de sus versos a la revolución. Algunas de dichas composiciones son de carácter general y se refieren a los desastres de la revuelta, a los peligros que encierra para la paz en Europa por su carácter expansionista. Otras composiciones más particulares aluden a hechos concretos como la muerte de Luis XVI y María Antonieta, los crímenes de Robespierre y, finalmente, algunas también, como es natural, están vinculadas directamente con la guerra contra Francia y la paz subsiguiente. Entre la nómina de estos autores que participaron, pues hay algunos que son de primera fila, como es Juan Pablo Forner, que compuso varios sonetos que no se distinguen contrariamente a lo que podía uno esperar de un personaje como Forner, no se distinguen por su vehemencia ni por su particular o especial encono o ira o desprecio de Francia o de lo que estaba sucediendo en Francia o de lo que Francia había terminado encarnando en el conjunto de Europa. Tiene un soneto sobre la muerte de Luis XVI, en el cual se deshacen conceptos sutiles y retorcidos, expresados con palabras rebuscadas y versos inarmónicos que difícilmente podrían hacer mella, me parece a mí, en el ánimo de los lectores. Y en otro, que al parecer formaba parte de una sátira contra Robespierre y contra Brissot, que es otro personaje, no es de los más importantes del conjunto, digamos, de los agentes de la revolución, pero que en el caso de Forner, pues le llamó mucho la atención y tiene varias composiciones sobre él, pues ensalza con ironía el despotismo de la montaña, considerándolo como un don del cielo para Francia, es decir, ya le está bien empleado a Francia que haya llegado Robespierre y los Montagnards y todo eso. Y contra Brissot también escribió Forner uno de los epigramas, porque escribió sonetos y epigramas, son más divertidos naturalmente los epigramas, y por ejemplo en el de la gloria, el titulado La gloria póstuma de Brissot, dice, lo voy a leer, es un poquito largo, pero es muy gracioso, refiere Gil La Gaceta, es bastante conocido, que Brissot, este personaje, el charlatán, no comerá ya más pan. Oye, que es linda historieta. Refiérenos, pues, hermano, que este pobre botarate, a costa de su gaznate, quiso ser republicano, porque esta es una de las víctimas también del terror. Refiere también, Gil mío, que cuando un rey le mandaba, vida y libertad gozaba. Fue bobo el rey, yo lo fío. Dice más, dice que el tal brutísimo bachiller quiso gustar el placer de trocar el bien por mal.
Dice otro sí, que de un trono transformó las santas leyes y blasfemó de los reyes el tal brutísimo mono. Una república luego diz que fundó su asnedad por gozar de libertad, de igualdad y de sosiego. Su república bendita, para premiarle el trabajo, le rebanó, ¡zas!, de un tajo la chola y no está contrita. Ahora dime, Gil Honrado, ¿no fue extraña habilidad el fundar la libertad para morir degollado? O como en otro epigrama, titulado La Convención, se interroga en tono de chanza acerca del significado de la palabra, trazando de paso un sarcástico cuadro de las sesiones de la Asamblea. Dice, francesa, dice, querrásme decir, Damón, ya conoces mi ignorancia, que X y cosas en Francia lo que llaman convención. De sus sabios la opinión es que la comunidad forma civil sociedad cuando, convenidos todos en las cosas y en los modos, reina la unanimidad. Allí se infaman, se ultrajan, se calumnian, se acriminan, se destruyen, se asesinan, hienden, hunden, cortan, rajan, leyes y cultos barajan discordes, con furia impía. Dime, en la filosofía, pues yo lo ignoro, Damón, ¿la palabra convención indica piratería? Y, en fin, tiene algún otro soneto y luego también paradójicamente un poema, el Canto heroico La Paz, que es precisamente en el Canto heroico La Paz donde más trata Forner de la guerra y en donde en mayor grado se deja ver su saña contra Francia. Y en fin, es un poema muy largo, 108 octavas en loor de Godoy, y imagina que las furias invidiosas de la paz general reinante en Europa deciden arrojar sobre ella la discordia y se ceban en Francia, produciendo la revolución, etcétera, etcétera. Bien, hay otros poemas que solo mencionaré, que son autores conocidos también, como Arriaza, como Álvarez de Cienfuegos, que son también más bien relacionados con aspectos de la guerra, son muy de circunstancias, a la entrada victoriosa del general Ricardos en Colliure, o a la paz entre España y Francia en el 95, etcétera, etcétera. Bien. Y luego también, claro, está otro gran personaje, que es Juan Ignacio González del Castillo, que, en fin, tampoco, quizá aquí no conviene hablar mucho, no es que no convenga hablar, es ya de sobras conocido, es decir, que lo que se diga no está de más, pero bueno, solo recordar pues que tiene dos poemas interesantes. Por un lado, La Galiada o Francia revuelta, en el que utiliza un procedimiento similar al utilizado por Forner en el poema La Paz. Serán las furias y otras divinidades infernales, celosas de la paz general en Europa, las que llevarán la discordia a Francia, pero precisamente a Francia, porque es terreno abonado por la filosofía del siglo XVIII y sus efectos en una nación inconstante, vana y orgullosa. Y aquí ya se ve, ya se empieza a ver, y eso ya lo veremos después en otros textos de más de corte popular, que se mezclan, y como casi iba a decir es natural, digamos en textos que están relacionados con una situación bélica, se mezcla lo que sería propiamente la sátira o el ataque o la crítica, no digo ya la descripción, de una situación concreta, digamos, la revolución en Francia, y esto se mezcla con un sentimiento, con la galofobia, con un sentimiento antifrancés muy antiguo en España y que se va apareciendo, es como una ola, hay momentos, ¿verdad?, como un movimiento de pendular, digamos, va apareciendo en unos momentos, durante el siglo XVIII, y en otros momentos pues por cuestiones políticas, de amistad, de pactos, etcétera, etcétera, entre Francia y España, pues eso queda mitigado, y entonces en otros momentos pues reaparece y resurge, ¿no? Y, como digo, pues en este poema de la Galiada o Francia revuelta, las furias, pues bueno, es muy largo, ¿no? Vuelan a París y allí encuentran a Mirabeau, abrasado del rápido veneno que gustó incautamente en los escritos del malvado Voltaire, etc. Y lo convencen de que debe soliviantar al pueblo contra el poder establecido, lo cual efectivamente acontece tras un largo discurso. La rebelión gana las calles y se producen escenas de violencia, ante lo cual la paz y la religión abandonan Francia, no sin antes predecir los mayores infortunios. El tono general del poema parece indicar bastante a las claras la posición de González del Castillo ante este hecho, ¿verdad?, de la revolución en Francia. Con todo, se interpretaron
parece ser como una defensa, o algunos podían interpretarlo como una defensa de la libertad y de la igualdad por parte del autor, algunas palabras puestas en boca del revolucionario francés, o sea, de Mirabeau, que tiene un papel importante en la obra, y entonces parece que González del Castillo se sintió molesto por tales acusaciones y, para alejar toda sospecha de simpatía por la revolución, compuso al poco tiempo una sentida elegía con motivo de la ejecución de la reina, a la que dio largo título de «A la injusta como dolorosísima muerte de la constante heroína María Antonia de Lorena, reina de Francia, víctima inmolada en las aras de la impiedad, del fanatismo y de la anarquía», que se publicó en Cádiz sin año, aunque seguramente a mediados del 94. Y aquí, pues también, como en el otro poema de La Galeada, aparece la mano criminal de las furias, aunque con menor presencia, y el poeta, sobre todo, pues alude al juicio y suplicio de la reina, sin ahorrar los detalles más escobrosos. Dice: «Vosotros, sí, vosotros, ah, ¿qué es esto? La cuchilla cayó, qué horror, ya miro la sangre rociar dentro del cesto, Alexánime casco a la cabeza. Sí, yo expiro. ¡Ah, bárbaros! ¿Qué hicisteis? Cielo santo, ¿cómo vuestro poder tolera tanto?» Y en la palabra cesto hay una nota a pie de página que dice: «Donde cae la cabeza en el nuevo suplicio nombrado guillotina». Bien, vienen prodigados, pues, en este poema a María Antonieta multitud de calificativos que realzan su condición de víctima inocente: rosa, honor del galosuelo, estrella de su antiguo cielo, adorable, etc. Como justo castigo por la muerte de la soberana se abatirá sobre Francia la venganza de Europa, y el poeta clama a la guerra para que arrase París y a toda Francia. Es significativa la insistencia. Hay otros textos que luego, bueno, por lo menos mencionaré en los textos españoles en la parte francesa del apellido de María Antonieta. Bueno, ya, como sabemos, Antoinette en francés no es un diminutivo, sino que es un femenino, y luego, pues, obviamente, en la época se la llama María Antonia, que es un nombre traducido en castellano. Por ejemplo, en la parte francesa del apellido de la reina, María Antonia de Lorena, por mucho que en Francia, ya casi antes de casarse, ya cuando llegó ya para casarse con el Delfín, ya algunos empezaron a llamarle la extranjera, la austríaca, etc. Pero en realidad María Antonia de Lorena, por eso se llama de Lorena, era medio francesa porque su padre, Francisco de Lorena, era sobrino, nieto de Luis XIV, o sea, era nieto del duque de Orleans, hermano de Luis XIV, era sobrino del regente, del que había sido regente de Francia, con lo cual entonces hay esa insistencia, y en otros textos también se insiste mucho, en textos algunos populares, en la vinculación francesa, es decir, no era tan austríaca, tan extranjera ni tan austríaca como se la presentaba en Francia, o la habían presentado incluso antes de la Revolución, y ahora todo esto obviamente es lo que queda en la Revolución. La mayoría de los panfletos y textos y poemas de tipo político y sobre todo de corte popular durante la Revolución en Francia, María Antonieta es la austríaca, ¿no? L'autrichienne. Bien, y luego en uno de los pocos... Por ejemplo, hay otro texto que se podía mencionar, pero en fin, es que no hay mucho tiempo. Hay un curioso monólogo, que se conserva manuscrito en la Biblioteca Nacional, monólogo heroico con música en sus intervalos, titulado precisamente María Antonia de Lorena, viuda. Porque primero, como saben, es sabido, pues se ejecutó a Luis XVI y después a ella. Y sin nombre de autor ni mención de fecha, aunque pues por la letra parece ser debe ser de finales del 18 y que está en la biblioteca en Madrid, Nacional. Y pues la estructura de la obra responde a la del melodrama del 18, sensible y patético, cuyo aspecto sentimental queda reforzado por la utilización de una música adecuada, y en fin, están ahí María Antonieta y su hijo, el Delfín, ya Luis XVII para los legitimistas.
Pero como el niño no habla, pues por eso es un monólogo, y entonces ya con todas las expresiones contra los tiranos regicidas en boca de ella, ¿no? En boca de María Antonia, pueblo injusto, alevosos, rebeldes, etcétera, etcétera. Y luego, pues, como decía, también sobre el personaje de María Antonia, o sea, el hecho, sobre todo en la literatura, en varios textos de literatura popular, y algunos de ellos pues también escritos en catalán, y que algunos se conservan manuscritos, han quedado manuscritos, otros ya se publicaron en el siglo XIX, los catalanes, por Milà y Fontanals, en el Romancerillo catalán, y luego también en otras obras, en otras antologías en el siglo XX de poesía popular de finales del XVIII, principios del XIX en Cataluña. Pues hay varias coplas que se han conservado, poemas pues sobre tragedias nunca oídas de la reina de Francia, María Antonia de Lorena, que en el cielo esté, o que descanse en paz, como estoy traduciendo el catalán, o coplas o canciones de la muerte de la familia real de Francia, o canción de Francia de la reina, etc. O sea que hay un conjunto de poemas en los que María Antonieta es figura central, y otros textos se imprimieron en la época. También algunos romances sobre la muerte de Luis XVI, trágico y nuevo romance de la causa formada Luis XVI, rey de los franceses, y su desgraciada muerte, o nuevo romance del lastimoso testamento de Luis XVI, rey de los franceses. En fin, hay toda una literatura más bien de corte popular. Antes hemos aludido a poesía culta de Marchena, Forner, González del Castillo y otros autores, y luego hay todo un conjunto, podríamos decir, de poesía de corte popular, y en la que no me voy a detener, pero en fin, cada una tiene su gracia o su interés. Y luego también quisiera ya, como últimos ejemplos, para no alargarme más, pues en algunas décimas, en las cuales, en algunos de estos poemas, sobre todo de corte popular, en los que se insiste hay una vinculación, o una presencia, mejor dicho, una emergencia quizá más clara que en la poesía culta, de un sentimiento antifrancés. Por ejemplo, en unas décimas tituladas "Con motivo del regicidio cometido en París en la persona de Luis XVI, rey de Francia", manifiesta el autor el odio que tiene al nombre francés. Bueno, el título ya es bastante significativo, y ahí se puede leer algo así como: "Más que digan soy arriano, hugonote, jansenista, flagelante, calvinista, moro, turco, luterano, más que me llamen gitano, más que la gente no me ame, más que contra mí declame toda humana criatura, lo llevaré con mesura, como francés no me llamen". Y más tarde, en esas mismas décimas, tomando el modelo de preguntas y respuestas del catecismo tan utilizado en la literatura popular, concluye el poema: "¿Qué ostenta Francia? Crueldad. ¿Qué apetece? Desunión. ¿Qué quita? La religión. ¿Qué quiere? La libertad. ¿Qué reina? La deslealtad. ¿Contra quién? Contra la ley. ¿Quién lo manda? Una vil grey. ¿Cómo es su gobierno? Malo. ¿Qué mal han hecho en un palo? Quitar la cabeza al rey. ¿Qué hace Carlos?". Entonces ahí ya van saliendo todos los soberanos de europeos. ¿Qué hace Carlos? Suspirar. Y Pío VI, sentir. Fernando IV, gemir. Francisco José, llorar. El gran Jorge, preparar. Federico, echar el resto. ¿Y quién motivó todo esto? La Francia, que con fiereza cortó la noble cabeza del gran Luis XVI. Y, o no siempre, el tono, digamos, es serio. Quiere decir, serio a partir de un suceso desgraciado. Así, en unas décimas tituladas "Luzbel hace presente al Señor el temor que tiene de la multitud de franceses que desde la primera revolución de Francia se introducen en su dominio, y recela ser despojado de su reino y su cabeza", ¿no? el propio Luzbel. Y aunque no contenga alusión alguna a los acontecimientos contemporáneos, también hay otra décima de la época, una receta para fabricar franceses, que está vinculado a esto. Y luego, pues también se podía mencionar, y para terminar, aunque es mucho más tardía, otro texto literario que es de 1826, que es una tragedia, la tragedia titulada "La muerte de Luis XVI", de José Cajigal, impresa en 1826, y que
tiene una intención muy clara, aparte de, hay una obra, aparte del elogio de Luis XVI y María Antonieta, la de exaltar la lealtad de sus compañeros. Hay un prólogo, hay una dedicatoria y allí, porque él era militar, y ahí, pues, en esa dedicatoria, pues exalta la corona, bueno, la monarquía, Luis XVI, etcétera, etcétera, y la lealtad de sus compañeros, y quiere exaltar también la lealtad de sus compañeros de armas hacia el rey, mediante el ejemplo de Valençay, guardia de Luis XVI, que ofrece su vida en la defensa de las Tullerías. Y además del rey, la reina y el delfín son personajes de la tragedia: Robespierre, Mirabeau, Danton, Valençay y otros guardias, el confesor del rey, etcétera, y la acción, pues, se desarrolla en París, en la casa de Robespierre, las Tullerías, en la torre del Temple, etcétera. Y este autor, que ya creo que más o menos, no sé si en el mismo año o poco más allá, sí, en el mismo año, del año 26, también había publicado José de Cagigal, no, lo tengo aquí, no, el año 29, perdón, un poco más tarde, para que se vea un poco cuál es su posición, obviamente, porque hay un trasfondo ideológico. Publicó en el año 29 otra comedia, una comedia titulada Federico y Voltaire en la quinta de Potsdam, o Lo que son los sofistas, que es una sátira de los filósofos franceses. Bien, toda esta literatura, que podría completarse no solamente completarse con todo lo que me he saltado, sino completarse con otros ejemplos, si bien responde, como decía antes, a un estímulo bien localizado, se sitúa en una tradición muy antigua que se remonta en su expresión literaria a principios del siglo XVII, con la célebre obra de Carlos García, La oposición de los dos grandes luminares de la Tierra, o La antipatía. Normalmente ha quedado como más conocido por el subtítulo La antipatía de franceses y españoles, que es del 1617. El entusiasmo por todo lo francés en la España del 18, la galomanía que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana, sustentada por un entendimiento político y diplomático tras décadas de hostilidad, no logró ahogar completamente un sentimiento hostil de antiguo cuño. Este sentimiento, que en parte era reacción ante una crítica filosófica francesa que seguía machacando sobre antiguos tópicos, se tradujo mediante imágenes de Francia y de los franceses que ponían de manifiesto ciertos defectos: inconstancia, ligereza, impaciencia, vanidad, etc. Tales defectos adquirieron ciertas modulaciones en el siglo XVIII, y religión, ligada a la inconstancia, frivolidad, vinculada a la ligereza, cortesía excesiva y exagerada, que sonaba a falsa, ligada a la vanidad. Así pues, la imagen vehiculada por la literatura de la etapa estudiada, de esta etapa de finales del XVIII, principios del XIX, e incluso la literatura popular, se inscribe perfectamente en esta corriente y queda incluso realzada por el hecho de haberse convertido, como decía antes, de nuevo los franceses en enemigos de España. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, antes de, como al final de la sesión tendremos la oportunidad de comentar y de preguntar, le voy a ceder la palabra al profesor Philippe Dicon, pero antes supongo que tendrán un texto que se ha repartido, ¿verdad? Vale, muy bien. Bueno, pues nada, la mesa es tuya. Gracias. La tarea que me ha encomendado el Comité Científico Organizador de este Congreso, a quienes quiero agradecer su amable invitación, es la recepción no solo de la literatura inglesa, sino también del pensamiento inglés en la literatura española de los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Es evidente, sin embargo, que la literatura inglesa de aquella época a veces refleja tan claramente los componentes básicos del pensamiento inglés que los dos aspectos resultan casi imposibles de separar. En mi exposición tomaré el adjetivo inglesa en el sentido de productos culturales en lengua inglesa, incluyendo, por tanto, Escocia e Irlanda. Una primera precisión que quiero hacer antes de hablar de literatura tiene que ver con la manera en que solemos analizar hoy en día los contactos entre culturas. Si antes se hablaba de la influencia de un país en otro como si fuera un proceso casi mecánico,
Ahora solemos hablar de la recepción de una cultura por otra, de un proceso activo que incluye el rechazo además de la recepción y que insiste en cómo la cultura receptora transforma lo que acoge. De igual manera, la historia moderna cultural emplea la palabra mentalidad para mejor describir el conjunto de actitudes e ideas que identificamos en obras literarias y otros textos históricos. El análisis de mentalidades se ha convertido en un método más capaz de explicar lo que transmiten los textos literarios que el sistema tradicional de rastrear fuentes y localizar alusiones intertextuales entre las obras. Por tanto, en este recorrido daré importancia a elementos del pensamiento inglés que son apropiados por autores españoles y que se detectan en un conjunto de obras, a veces en géneros literarios concretos o en formulaciones literarias en que ciertos temas como las motivaciones humanas o las actividades de determinados grupos sociales se ven reflejadas. Una segunda observación se refiere a los avances en el campo de las investigaciones culturales en las últimas 3 décadas, que han ampliado nuestro conocimiento sobre el papel de las mujeres de letras en la España del periodo que nos ocupa y de la importancia del público femenino como consumidor de productos culturales. De igual modo, las investigaciones más recientes han confirmado la recepción de un mayor número de pensadores y escritores británicos por las clases cultas de la España de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, revelando, por ejemplo, la existencia de traducciones de textos ingleses hasta ahora desconocidas. Acercándome más al tema de este congreso, quiero hacer unas precisiones sobre el concepto de revolución y libertad en la cultura inglesa. El pensamiento británico dieciochesco, en sus grandes rasgos, se encamina hacia la liberación humana de ideas privilegiadas y dogmáticas en busca de otras que permitan que la humanidad se responsabilice de su destino. Favorece estructuras mentales y prácticas vivenciales que supongan no supeditarse al peso de la tradición ni a la disminución de su integridad como ser racional. En consecuencia, intentaré mostrar cómo las formas e ideas literarias que encuentran mejor acogida entre los españoles son precisamente aquellas en que la dignificación del individuo, el respeto por el carácter no dogmático del pensamiento, la valoración de la vida social, la investigación de la naturaleza humana y la creencia en la posibilidad de mejora del hombre destacan en relación con los valores heredados del pasado. Además, el concepto de revolución me obliga a aclarar que algunas de las ideas que acabo de mencionar tienen su punto de partida en la llamada gloriosa Revolución Política británica de 1688. Los británicos presenciaron una revolución sangrienta cuando la monarquía de Carlos II fue derrocada a principios de la década de 1640 con la subsiguiente ejecución del rey, dando lugar a una forma de gobierno republicana bajo Oliver Cromwell, periodo que terminó con la restauración de la monarquía de Jacobo II en 1660. La política de este rey Estuardo, favorecedora de intereses católicos, llevó a su sustitución por Guillermo III en una revolución calificada de gloriosa por ser incruenta y por sentar las bases de un sistema político encabezado por un parlamento bicameral en que distintos partidos se disputaban el favor de los electores para hacerse con el poder político. La sumisión del rey al poder parlamentario abre el camino a una época de mayores libertades civiles, un menor control oficial de la imprenta y un sistema político basado en partidos que luchan por el poder con la consiguiente necesidad de emplear argumentos razonados para convencer a los electores, todo lo cual suponía una disminución de los privilegios, una menor desigualdad social y los primeros pasos en el camino hacia la democracia moderna. Son las consecuencias políticas, sociales y culturales de esta transformación las que animan las discusiones políticas y religiosas posteriores en Francia y, con cierto retraso, provocan el interés de los españoles.
El pensamiento y la literatura británicos podían percibirse directamente en España a través de textos literarios y filosóficos en lengua inglesa, pero para el sector más amplio de la población se transmitían indirectamente a través del filtro que suponía la cultura francesa, profunda admiradora de la cultura inglesa. Dos escritores de la talla de Voltaire y Rousseau pasaron largas temporadas en el Reino Unido y pensadores como los escoceses David Hume y Adam Smith o Tom Paine, el teórico de los derechos del hombre en Francia y Estados Unidos, participaban en la vida cultural francesa al más alto nivel durante sus estancias en Francia. Las cartas sobre los ingleses de Voltaire informaron a los franceses de las ideas y teorías de figuras como John Locke o Isaac Newton. El tráfico de libros entre Inglaterra y Francia era intenso y el entusiasmo en Francia por la cultura inglesa llegó a recibir el calificativo de anglomanía. El efecto de esta relación es que a veces es el concepto francés de lo británico el que se transmite a España, sin el contrapeso del contacto directo, dado que, como veremos, pocas veces se traduce directamente del inglés. Pocas figuras culturales españolas visitan Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII para después informar a sus compatriotas de lo que ven. Los más destacados son quizás Antonio Ponz, el Marqués de Ureña y Leandro Fernández Moratín. Pero solo el primero publicó el relato de su viaje inglés para sus contemporáneos. El viaje europeo del Marqués de Ureña solo vio la luz en 1992 y las apuntaciones sueltas de Inglaterra de Moratín, aunque preparadas por el autor para la imprenta, se publicaron 40 años después de su muerte, cuando su actualidad había disminuido. Si pasamos ahora a considerar el número de autores españoles que sabían leer la lengua inglesa, José Caralso, Tomás de Iriarte, Gaspar de Jovellanos, Juan Menéndez Valdés, Leandro Moratín, José Mor de Fuentes, por mencionar algunos de los más célebres, notamos que solo Moratín publica una traducción de un texto literario importante inglés, el Hamlet de Shakespeare. La mayoría de los traductores de obras inglesas son personas de segunda fila cuyos nombres no destacan en el panorama literario. Muchos son traductores de una sola obra, pero el factor más importante es que traducen de versiones intermediarias francesas, no del inglés original. Sus versiones a veces recibieron reparos de los censores del Consejo de Castilla por sus errores y por no eliminar los orígenes franceses de los textos que traducen. El caso de Ramón Máximo Spartal, traductor de los viajes de Gulliver entre 1783 y 1800, es típico. El censor que leyó el segundo tomo de la obra encontró tantos errores de traducción que devolvió el manuscrito al responsable exigiendo mayor corrección, lo que hizo demorar mucho su salida, haciendo que el lector español esperara 7 años hasta que la obra se completó, con el agravante, además, de que el tercer tomo traducía un viaje apócrifo no escrito por Jonathan Swift. Porque lo que respecta a las literatas españolas, vemos que Josefa Mary Borbón leía inglés porque cita a varios pensadores británicos en su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, escritores no traducidos al castellano y a cuyos textos se refiere por sus títulos en inglés. Y gracias a la minuciosa investigación reciente de Mónica Bolufer en torno a la malagueña Inés Joyes y Blake, creemos que esta erudita de origen irlandés mantenía viva la lengua de sus antepasados irlandeses, además de saber expresarse en un español elegante cuando tradujo la novela de Samuel Johnson, Rasselas, Príncipe de Abisinia, en 1798, y lo hizo del inglés original. Otro hombre de letras español que entendía bien la lengua y cultura inglesa fue Cristóbal Cladera, director de un periódico que pretendía informar en España sobre la cultura europea, titulado Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa. Si repasamos la lista de periódicos europeos de los que sacaba su información o artículos, o si leemos sus páginas para ver la proporción de noticias de Inglaterra y de periódicos ingleses que emplea, nos damos cuenta del lugar primordial de lo inglés dentro de su actividad de traductor y divulgador de la cultura británica.
Además, Cladera es conocido por impugnar la versión moratiniana de Hamlet. En su examen de la traducción de Moratín, Cladera critica su corrección citando el original en inglés. Sin embargo, aunque en algún momento detecta libertades o algún error, los reparos que hace no disminuyen nuestra admiración por el acierto de una traducción que refleja la habilidad de un dramaturgo fiel al espíritu e ideas de Shakespeare. Si nos preguntamos qué información transmitía la prensa española sobre Inglaterra, vemos que el interés crece a medida que avanza el siglo y que las revistas culturales dedican mucha atención a la cultura británica en los años anteriores a la invasión napoleónica. La Gaceta de Madrid informaba sobre la vida de corte, pero prestaba atención también a los debates en la Cámara de los Comunes, revelando cómo funcionaba el sistema de partidos y la discusión pública de la vida política. En la década de 1760, la prensa de ensayo, pienso en El Pensador de Clavijo y La Estafeta de Londres de Francisco Nifo, traducía, sin mencionar su procedencia, textos literarios ingleses en el caso del primero e informaba sobre las libertades del sistema político y la beneficencia en el caso del segundo. En la década de 1780, El Espíritu de los mejores diarios traducía y resumía información sobre todos los campos, ciencia, sociedad, filosofía, literatura y varios más. El Correo de Madrid, por la misma época, traducía textos cortos e informativos sobre pensadores británicos, diseminando en síntesis las ideas más útiles e interesantes de figuras como Newton y Locke. El Memorial Literario, entre 1784 y 1807, reseña la publicación española de las principales novelas inglesas, las de Richardson, Fielding, Swift y otros. Desde que el gobierno presidido por Floridablanca cierra la prensa más independiente en 1791 a raíz de la Revolución en Francia, el Diario de Madrid expone los logros del teatro inglés de la época. Y a inicios del nuevo siglo, otras revistas centradas en la cultura, es decir, por ejemplo, Variedades de Ciencias, Literatura y Artes de Quintana y Minerva, dirigida por Pedro María Olivet, dedican páginas importantes a las teorías y obras literarias inglesas de actualidad. Sin embargo, los mayores impedimentos al conocimiento de la literatura inglesa traducida al castellano, sin duda venían de la censura explícita o explícita del Consejo de Castilla del Santo Oficio. Cuando los sucesos revolucionarios en Francia se hacen más violentos, la censura gubernamental en España se vuelve más dura con cierto tipo de publicaciones. A finales de la década de los 90 notamos una mayor presencia de clérigos como censores, por lo que muchos libros son objeto de una censura más rígida y más claramente ideológica que literaria. La novela inglesa A Sentimental Journey de Lawrence Sterne es rechazada porque el censor la encontró, y cito, muy inútil y de ningún provecho, pues ni se advierte gusto ni deleite alguno en su lectura y sí un conjunto de bagatelas inconexas. Fin de cita. La censura gubernamental rechazó igualmente las dos novelas de Frances Burney, Evelina de 1778 y Cecilia de 1782, por razones que hoy nos parecen ridículas. A veces los traductores traducían una versión francesa ya expurgada de referencias que pudieran ofender a los moralistas encargados de la censura, facilitando así su aprobación, caso del Tom Jones de Henry Fielding. Nadie, desde luego, se habría atrevido a traducir y presentar a censura una obra como Memoirs of a Woman of Pleasure o Fanny Hill, es decir, las llamadas o supuestas Memorias de una prostituta, obra de John Cleland. Lo curioso de este libro es que la Inquisición española la prohibió en sus traducciones al francés y al italiano en 1785 y 1806, aunque no consta su prohibición en inglés. Escasean los libros ingleses en los edictos de prohibición inquisitorial, y es de suponer que no fueron denunciados por su rareza.
Sabemos además que el Santo Oficio tardó en encontrar un calificador que supiera leer obras inglesas, hasta que dio con un fraile dominico de origen irlandés, Thomas Connolly, autor de una gramática inglesa para españoles en 1784. Es curioso, además, que el censor de un texto poético de Alexander Pope, el poeta inglés más célebre del siglo XVIII, daba por sentado que el autor sería protestante, ignorando que era católico. Pope, sin embargo, fue leído ampliamente en España por Caralso Iriarte, Trigueros, Meléndez Mor de Fuentes y otros que lo admiraron e imitaron. Me hubiera gustado detenerme en presentarles algunos conceptos esenciales del pensamiento británico que repercutieron de una manera fundamental en España, pero en vista de que no tengo tiempo, voy a pasar directamente al terreno literario en el que, sin embargo, están presentes algunas de estas ideas, que en todo caso están resumidas en la hoja que se ha repartido. Como María Jesús García Garrosa y otros investigadores del teatro europeo dieciochesco han demostrado, uno de los aspectos del teatro inglés que encontró mejor acogida en Francia fue la vena sentimental que aparece a principios del siglo XVIII en Inglaterra y que continúa hasta bien entrado el siglo XIX. El sentimentalismo exhibido por los personajes demuestra la importancia de la psicología personal y aparece en momentos críticos de las obras como muestra las turbulencias de su estado interior. En el caso del teatro sentimental en España, la presencia directa de obras británicas es mínima y su carga novedosa es recibida por el espectador español a través de traducciones e imitaciones. El hecho de que las obras francesas no suelen revelar sus orígenes ingleses, en el caso de traducciones y adaptaciones, y que los traductores y autores españoles que se nutren de esta fuente tampoco las revelan para obras procedentes de Francia, dificulta aún más la posibilidad de saber cuántas obras inglesas se representaron en los teatros españoles. Hay aquí un campo que espera que un investigador que sepa inglés, francés y español pueda establecer qué obras de origen inglés llegaron a España. Por ejemplo, la obra de Nicholas Rowe, The Fair Penitent, aparece en la traducción inglesa de Collardot como Calista, versión que se traduce al español como igualmente Calista. El texto de la dramaturga Hannah More, titulado Percy, aparece en castellano, traducida la versión francesa por José María Carnerero con el título Elvina y Percy. No tengo tiempo para profundizar más en este campo de los encuentros culturales entre Inglaterra y España, pero repito que queda mucho por descubrir. El libro El teatro europeo en la España del siglo XVIII, de 1997, coordinado por mi erudito colega de mesa Francisco Lafarga, supone una contribución fundamental para evaluar la presencia del teatro italiano y francés en España y que espero dé lugar a la creación de un equipo de investigadores que revelen más sobre la presencia del teatro inglés en España. Quiero ser breve también al ocuparme de la poesía española de finales del antiguo régimen. Tanto Inglaterra como España siguen una estética clasicista en el siglo XVIII, aunque la vuelta a los modelos romanos y griegos es bastante anterior en Inglaterra, no iniciándose en España hasta medio siglo. Pero dentro de esa corriente neoclásica hay dos innovaciones de la poesía inglesa que son recogidas después por autores españoles. La primera tendencia, asumida desde los años de 1770 por autores como Tomás de Iriarte, Cándido María Trigueros y después por Juan Meléndez Valdés, es buscar una mayor seriedad en las formas poéticas más idóneas, como la oda horaciana, empleándolas para exponer preocupaciones filosóficas y científicas de actualidad. Meléndez Valdés escribe poesía de tema filosófico durante la época que nos interesa, explorando las ideas filosóficas de su época y muchas veces contrastando las verdades de la filosofía con las de la religión católica, hasta el grado de revelarse como deísta. Aunque los modelos originales sean composiciones en latín o griego, el modelo contemporáneo fue Alexander Pope, quien renovó esta especie de composición poética. Meléndez la imita expresamente en una de sus odas, pero encuentra su originalidad al servirse de esta vena de poesía
seria para invitar al lector a pensar y profundizar en cuestiones teológicas, filosóficas o científicas. Una segunda tendencia temática con orígenes en la poesía inglesa anterior es la llamada poesía de la naturaleza, hilo todavía no muy estudiado. El autor más destacado en Inglaterra fue el escocés James Thomson, cuyos poemas sobre las estaciones de 1730 entusiasmaron a los lectores ingleses, siendo imitados en Francia por Saint-Lambert y dando lugar en España al ciclo de 4 composiciones no muy conocidas de José Mor de Fuentes de 1819 y 20. En sus versos, Mor describe con admiración los animales asociados con las distintas temporadas del año, repasa los cambios característicos de los meses y cómo el mundo natural se degenera. Pero lo que trasciende es la identificación del poeta con lo que presencia, celebrando la contribución de la naturaleza a la vida del hombre. La técnica descriptiva de Mor de Fuentes nos recuerda a los pintores británicos de la época, que presentan escenas que plasman una visión detallada de los campos, los árboles, los animales y la presencia del hombre que se sirve de lo que la naturaleza ofrece. La prensa española del siglo XVIII y principios del XIX es quizás la forma literaria que más debe a modelos británicos. Los periódicos de ensayo, es decir, revistas que no tanto proporcionan noticias, sino que invitan a la reflexión, a la vez que a veces divierten, tienen sus orígenes en Londres en la primera década del siglo XVIII, siendo sus inventores Joseph Addison y Richard Steele. Emplean variadas formas literarias, el diálogo, el retrato, el sueño, el discurso, para entretener a sus lectores con lo que casi parece una conversación intelectual sobre los asuntos más variados. Estos autores se dedican a la actividad humana y a la vida social, y sus temas se extienden a creencias, actitudes, el mundo literario y los valores estéticos. Los primeros números publicados de The Tatler, The Spectator, The Guardian emplean un tono ligero o serio según el tema o el capricho del autor. Pretenden hacer asequibles los debates intelectuales del momento, pero siempre con un trasfondo de universalidad que permita su lectura por lectores 40 años, incluso más, después de su publicación original. La prensa de ensayo es imitada en Inglaterra por otros autores como Samuel Johnson y traducida a otras lenguas europeas antes de ser imitada, lo que no ocurre en España hasta 1761. La imitación española más célebre de esta primera época es El Pensador, dirigida por el escritor José Clavijo, que incluye traducciones de The Tatler y The Spectator sin revelar su origen. Y poco después sale en esta ciudad de Cádiz La Pensadora Gaditana, título que explota la temática femenina de la revista madrileña. A partir de 1781, varias nuevas revistas, El Censor, El Apologista Universal, El Corresponsal y El Argonauta Español de Pedro Gatell, recientemente editado con un estudio esclarecedor de Marieta Cantos y María José Rodríguez Sánchez León, siguen la línea seria del modelo británico. Debaten temas candentes como la legislación, la iglesia o la moral, con un éxito variable. Esta especie de publicación es prohibida por el gobierno en 1791, pero vuelve a aparecer con una temática menos contestataria en la primera década del nuevo siglo, aunque pocas publicaciones son duraderas. Esta prensa se publica en varias grandes ciudades de España y muchos artículos aparecen en distintos títulos, pese a las dificultades económicas sufridas en una época más conflictiva y después de guerra. Sin embargo, la publicación seriada en formatos de 1 o 2 pliegos de imprenta con textos relevantes a nivel nacional o local son una constante de los reinados de Carlos IV y Fernando VII, a pesar de tocar a veces temas poco gratos a las autoridades. Si Cervantes da origen a los rasgos principales de la novela moderna, son sus imitadores ingleses del siglo XVIII los que renuevan la forma para los siglos sucesivos.
Aunque Henry Fielding y Tobias Smollett confiesan abiertamente su deuda con Cervantes y Smollett incluso traduce el Quijote, la novela se diversifica en el siglo XVIII, empezando por Robinson Crusoe en 1719, obra que no se tradujo para los contemporáneos españoles, probablemente por algunas ideas consideradas heterodoxas por la Iglesia Católica. Aunque es Fielding con Tom Jones, Joseph Andrews y Amelia Booth, aunque él quizás refleje mejor la sociedad británica dieciochesca, es su rival Samuel Richardson con Pamela y Clarissa, quien arrasa por toda Europa en la lista de bestsellers con el aliciente de mayor gancho, la introspección psicológica favorecida por el formato epistolar, el hecho de que las dos heroínas defienden su virtud contra dos hombres que la asedian. La primera parte de Pamela relata la seducción de la heroína por Mr. B, en la que ella resiste hasta que él decide casarse con ella. La segunda parte trata su relación de casados. Más extensa, sin embargo, es Clarissa, 11 tomos en la traducción española, concebida como una unidad desde el principio y escrita también en cartas. Muestra a la virtuosa Clarissa perseguida hasta extremos inesperados por el libertino Lovelace. Las dos protagonistas de Richardson descubren sus sentimientos con una profundidad tan impresionante que otros autores europeos no pudieron sino imitarlas. 3 de las novelas españolas de la época que nos ocupan declararon abiertamente su admiración por la obra de Richardson dentro de sus propias novelas. Y cada una, a su manera, sigue el camino del autor inglés, de las que las 3 tomaron la técnica epistolar. Cornelia Bororquia, de 1801, de Luis Gutiérrez, relata la persecución de la protagonista por el arzobispo de Sevilla, con la esperada condena inquisitorial para el lector español. Con la Julie de Rousseau, Clarissa constituía para Gutiérrez, cito, las 2 mejores novelas que conocemos. Otro autor español que aprecia la obra de Richardson es José Mordefuentes, en cuya novela La Serafina de 1807, en su versión definitiva, hay incluso un diálogo sobre los méritos de Clarissa que uno de los personajes de la novela ha leído en francés. La novela narra la relación amorosa entre Alfonso y Serafina, pero al igual que las novelas de Richardson, la Serafina retrata de manera detallada la sociedad en que se desenvuelve la historia. En el caso de Moore, la novela se sitúa en Zaragoza. Su protagonista es un intelectual culto que analiza las relaciones sociales de sus personajes. Mayor atención, sin embargo, presta a la introspección psicológica en su cortejo de Serafina. Como en Pamela, los sentimientos y su análisis ocupan el primer plano y la interacción con la sociedad alrededor permite que el lector conozca detalladamente sus instituciones y fuerzas motrices. En cuanto a la Leandra, extensa novela de Antonio Valladares, la admiración por las innovaciones estéticas de Richardson que Valladares declara en su prólogo se manifiesta en el texto narrativo del autor español, principalmente en la creación del personaje de la protagonista, modelado según el patrón de mujer cuya virtud es perseguida y acaba siendo recompensada, creado por Richardson en Pamela. Para concluir, podemos apreciar tanto los aspectos técnicos de la literatura inglesa como una conciencia más profunda de las aportaciones de pensadores británicos a la mentalidad europea de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en los textos españoles de la época. Notamos una preocupación más secular en el hecho de que el mundo reflejado en la literatura española se ha distanciado de la visión teocéntrica de la Edad de Oro. Sus preocupaciones giran en torno al individuo y sus relaciones con la sociedad. El mundo alrededor se representa de manera bastante realista, de acuerdo con los datos aportados por los sentidos. Los textos españoles presentan las preocupaciones de un sector más amplio de la sociedad y las soluciones a sus dilemas tienden a encontrarse de manera racional,
con un nuevo aliado en los sentimientos que ayudan al hombre a conocerse a sí mismo. Por eso, el dominio de géneros literarios que tienden al análisis, como son la prensa, la novela y la poesía filosófica. Nada más. Bien, muchas gracias al profesor Philip Deacon y al profesor Francisco Lafarga por no solamente haberse ajustado al tiempo, sino haberse ajustado también, porque nos permite algo que nosotros siempre desde la organización queremos subrayar, ¿no? Que el Congreso sea un espacio para la exposición de ideas, pero que esa exposición de ideas siempre sea el pretexto para abrir un debate y para abrir una reflexión sobre esos presupuestos, ¿no? Y bueno, como vamos muy bien de tiempo, bueno, pues ahora podemos tener tranquilamente unos minutos, si alguien quiere anotar algo, preguntar algo, decir algo, censurar algo. No, bueno, yo simplemente no es tanto una pregunta, que también. Habéis aludido, tú has aludido a la pensadora gaditana, tú has aludido a González del Castillo, claro, son dos fenómenos o dos historias que tienen que ver mucho con la ciudad de Cádiz, ¿no? Que por este último tercio del 18 pues se convierte en un lugar prácticamente sin frontera por la comunión tan interesante que hay de distintos colectivos nacionales, ¿no? O casas comerciales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la cultura francesa, además de González del Castillo y sus traducciones y sus comedias, ¿no? Tenemos el caso interesantísimo, ¿no? Que habría que alguna vez estudiar, a ver cómo y cuándo y quién, lo que es la actividad del teatro francés, ¿no? En el que incluso se llega a estrenar una traducción del Delincuente honrado, la famosa comedia, ¿no? O drama lacrimógeno de Jovellanos en francés, ¿no? Lo que no deja de ser algo tremendamente curioso, ¿no? Y un poco en relación con lo que tú decías, ¿no? Sobre esa imagen peyorativa que suele tener siempre, generalmente del país vecino, en este caso de Francia, yo creo que en el caso de Cádiz, y tú algo has insinuado cuando has hablado de ese cambio, entre comillas, de opinión de González del Castillo, en el caso gaditano esa es una relación mucho más simpática que antipática, ¿no? Es decir, no hay un especial rechazo y, de hecho, en la construcción de un teatro por la comunidad francesa con un repertorio en francés, en fin, bueno, o sea, demuestra que hay una serie de matices que no son tan extremos, ¿no? Era un poco la... Sí, bueno, pero no. De acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, lo del teatro quizá habría que... Lo que pasa es que no sé si quedará mucho la documentación para lo del teatro, porque se ha estudiado poco relativamente. Toda la presencia, y claro, obviamente, pues esos textos concretos, ¿no? Del que yo he eludido, pues claro, se hacen aquí, se publican aquí, y claro, en un contexto en el que hay, en un momento, en una ciudad en el que hay una presencia, todavía me imagino que en ese momento, tan a finales de siglo, de una colonia francesa. Lo que pasa es que, claro, también habría que saber hasta qué punto... A ver, o sea, en el caso de González del Castillo quizá no es tan... la actitud no es tan antifrancesa, digamos, contra el pueblo francés o contra el francés como, yo qué sé, como arquetipo, o no sé cómo llamarlo, sino contra algunos elementos. Entonces quizás sería interesante ver si se puede saber los franceses que estaban todavía, es decir, supongo que básicamente comerciantes, etcétera, de qué coloración política podían ser. Es decir, porque claro, ya sabemos que en Francia no todo el mundo era revolucionario, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto a él le convenía o no
el tomar una actitud, digamos, puesto que si básicamente pues, sus lectores o inmediatos podía ser, bueno, lectores todos, pero quiero decir, una parte del público o de los posibles lectores de esos textos podían ser los propios franceses que estaban aquí, que vivían todavía, que vivían aquí, si eso hasta que les podía molestar, podía ir contra sus sentimientos o al contrario, puesto que si quizá pues, podía pensar que eran mayoritariamente antirrevolucionarios, eso les podía también ser un punto a favor de él, claro, también desde el público al que va dirigida o al que va dirigido un texto. En ese caso, pues claro, ya digo, sí es cierto que no hay, es decir, es más contra lo que se pone en tela de juicio, son más los principios revolucionarios y, digamos, lo que es el estado, el deterioro, por así decirlo, de las relaciones políticas, sociales en Francia y el desorden, etcétera, más que lo que no es un texto antifrancés, sino antirrevolucionario, ¿no? O contrarrevolucionario, ¿no? Entonces también habría que saber los franceses que estaban aquí, pues si eran más o menos partidarios o si eran, en fin, estaban más vecinos o más cercanos a las nuevas ideas o más bien eran, digamos, tradicionales o conservadores, en fin. Claro, eso también es... Sí, yo quería comentar algo al hilo de lo que ha puesto Philip y también preguntarle a él si él puede darme algún dato. Siempre me ha llamado mucho la atención la poca presencia de la cultura inglesa, de la lengua inglesa y de la literatura inglesa en general, ¿no? En España durante el siglo XVIII, a pesar del hecho que no tienen, por ejemplo, los franceses, de una enorme presencia de una colonia de habla inglesa en España muy abundante durante todo el siglo XVIII, que son los irlandeses. Es curioso hasta qué punto hay una emigración irlandesa desde principios del XVIII muy abundante, que forma colonias nutridas y colonias además muy compactas por sus lazos matrimoniales y por sus lazos comerciales, fundamentalmente en la Bahía de Cádiz, en Sevilla, Málaga, Madrid, que además no es para nada una colonia marginal, sino que socialmente enlazan con la pequeña burguesía y la gran burguesía y las élites de provincias, que tiene una presencia muy fuerte en el ejército, en la iglesia, en el comercio, que es a lo que se dedican prácticamente. Y eso, sin embargo, a pesar de que nosotros solemos entender que los intercambios humanos, que las migraciones fomentan las relaciones culturales o fomentan los intercambios, no deja prácticamente ningún tipo de rastro cultural ni aumenta la presencia de la cultura en inglés. Estamos hablando de irlandeses, no son ingleses, pero hablan inglés. Además de las zonas de las que vienen no son zonas en las que se comuniquen entre sí en gaélico ni nada parecido. O sea que, y sin embargo no dejan ningún tipo de rastro, ni siquiera las segundas ni las terceras generaciones, que a lo mejor ya tienen un poco más de cultura y no se dedican exclusivamente al comercio. El caso de Inés Joyes es quizá el único que yo conozco, no sé si Philip conoce alguno más, de alguien de familia irlandesa que traduce textos, en este caso de Samuel Johnson. Blanco White, por ejemplo, a pesar de que él trabajaba, desde niño trabajaba en inglés en la oficina de sus padres, un inglés muy malo, con un acento irlandés muy fuerte, pero él entendía el inglés y lo hablaba y lo escribía para los usos comerciales. Sin embargo, no tiene contacto real con la cultura británica hasta que se va a Inglaterra por su cuenta, o sea, completamente al margen de la familia, ¿no? O sea que al final quizá los intercambios humanos no son tan importantes como parecen o no son suficientes, ¿no? Luego, cuando los españoles se van masivamente a Inglaterra por las revoluciones políticas, por los problemas políticos a principios del XIX, ese intercambio en la otra dirección se produce de una manera extraordinariamente intensa. Pero seguramente el número de españoles emigrados en Londres a partir de 1820-23, incluso los que fueron antes, cuantitativamente y por tiempo pasado en Inglaterra y por cantidad total, yo no he hecho ningún tipo de aproximación estadística, ¿no? Pero seguro que son muchos menos que los irlandeses que viven en España en determinadas ciudades, además, durante
durante mucho más tiempo y no hay no dejan ni rastro ni de escuelas de inglés, ni de intereses en aprender inglés. Sabemos que hay diferencias religiosas, que son irlandeses, católicos, muy hostiles a la cultura protestante, pero aún así hablan inglés, escriben inglés, leen inglés. Y en Inglaterra hay otras cosas aparte, en la cultura inglesa hay otras cosas aparte de autores protestantes y teólogos anglicanos. Bueno, pues no sé si Philip sabe algo o podría dar algún dato más de esto, simplemente era hacer la reflexión de hasta qué punto a lo mejor lo único, los contactos culturales dependen más de otro tipo de circunstancias, de una nivelación previa entre los dos países, o quizás lo que ocurre es que España en ese momento no está preparada. O sea, el desnivel político, el desnivel cultural respecto a Inglaterra, al mundo británico, es excesivo como para aprender algo de ellos. No sé, eso no sé si me explico. Quizá recuerdo también bastante las apuntaciones de Moratín cuando va a Inglaterra, que siempre me han parecido uno de los textos más patéticos de viajeros españoles que van a un país, Moratín va a Inglaterra y le parecen que los ingleses son unos seres ridículos porque critican al gobierno, y que es un país condenado al fracaso porque critican al gobierno, porque hacen mítines políticos, porque todo el mundo tiene una opinión en vez de estar obedeciendo a sus reyes. Y los mira por encima del hombro, ¿no? Quizá no estaban preparados para recibir ese tipo de lecciones en ese momento. Luego, al cabo de unos años, Moratín estará exiliado en Francia intentando convencer a alguien de que le permitan vivir en Inglaterra con algún tipo de ayuda, ¿no? Sí, no sé. Creo que en grandes rasgos apoyo tu versión de lo que pasó. En algunas investigaciones anteriores en archivos inquisitoriales encontré, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cádiz, un hermetismo que se notaba por las autoridades españolas respecto a las distintas pequeñas colonias de gente de otros países. Y cuando los inquisidores, en un momento de mayor tensión, es decir, cuando ellos tenían más poder para investigar en lo que estaban leyendo y haciendo estos británicos que vivían aquí, utilizaron el escudo de un supuesto acuerdo entre el gobierno español y el gobierno británico para que la Inquisición no se metiera en asuntos suyos. Entonces, a pesar de que había bastante evidencia de incluso en la colonia francesa, en Cádiz, incluso el cónsul creo que prestaba muchos libros prohibidos por la Inquisición, Rousseau, Voltaire y otros. Cuando la Inquisición quiso saber un poco más, ya hubo una carta incluso de la oficina de Florida Blanca diciendo que no se metieran y que respetaran los derechos de estos extranjeros con tal de que no incurrieran en actividades plenamente subversivas y que por ser súbditos de otro rey debían respetarse por eso. Entonces sospecho que había mucha más actividad en secreto de lo que imaginamos o de lo que tenemos constancia por la documentación, pero sí que, como dices, escasea la documentación concreta sobre lo que hacían estos grupos. Y tú habrás leído el libro de Mónica Borufer, al igual que yo, y sabrás sus grandes dificultades para encontrar más datos sobre cómo esa cultura de fuera se diseminaba entre su familia y los allegados. Es curioso que supongo que utilizaban su posible catolicismo como una manera de no ser como extranjera la familia, pero incluso utilizó sus orígenes irlandeses para buscar un título de nobleza para también proteger la familia. Entonces, eso supone integrarse bastante en un sistema social español y no fiarse en su calidad de extranjero.
Las únicos otros comentarios que haría tienen que ver con lo que sabemos a veces de las actividades de los embajadores. Es evidente que desde muy a principios del siglo XVIII en Madrid, las embajadas, los que trabajaban en las embajadas, sí dejaban prestados sus libros que a lo mejor fueran un poco más subversivos, pero claro, tendrían que ser libros prestados a personas que supieran leer el inglés, que serían muy conscientes del peligro de que un libro subversivo, si fuera efectivamente un libro subversivo, cayera en manos de enemigos, por decirlo de una manera. Y el hecho de que la Inquisición no tuviera un calificador que supiera inglés, y que creo que tardaron casi 20 años en darse con este Thomas Connolly, y que hay muy pocos libros en inglés denunciados a la Inquisición, demuestra que si uno sabía inglés podía repartir los libros y que nadie se enteraría, casi. Pero supongo que en general los ingleses respetaban la ley en España, entonces no querían tener problemas con las autoridades y tendrían un miedo especial a la Inquisición por la existencia ya de un poco de leyenda negra en torno a lo que podía hacer la Inquisición. Pero en general las obras venían a través de las traducciones francesas y, como dije antes, muchas ya existían en versiones en que se había omitido las partes que solo para el pensamiento católico serían peligrosas. Son dos, es un comentario y una pregunta para el profesor Deacon. Sobre todo, el primero comentario es sobre todo tomando en cuenta lo que platicábamos ayer con respecto a esta connotación generalmente fuerte que tiene la palabra influencia, porque usted no habló en su ponencia, fue la parte que se saltó, pero sí, esta parte del pensamiento inglés y su conocimiento en España hizo referencia a que estos elementos influyeron en España, y hay algunos de esos elementos que seguramente alguna influencia hubo, pero bastante matizada me parece en algunos aspectos. Menciono nada más algunos. La influencia, por ejemplo, del método científico basado en la experimentación, de la filosofía materialista o de la importancia de la idea de la tolerancia, ¿no? Y insisto, aquí sobre todo vuelvo a la cuestión de que ayer usted me comentaba que hay que tener mucha precaución con la utilización de la palabra influencia, porque tiende a tener una connotación demasiado fuerte, digamos. Y la segunda pregunta es mucho más concreta y es en relación con Pamela y Clarissa de Richardson, porque aquí, tanto en lo que usted nos dio por escrito como en su exposición, la expresión es que estas novelas arrasaron por toda Europa. Y sin embargo, yo no las veo aquí en las traducciones al español. Entonces, la pregunta es, uno, si es que a lo mejor sí se tradujeron, pero usted no las incluyó aquí, o si no se incluyeron, lo que me surge de manera natural es, pues es difícil que una novela, o en este caso un par de novelas, arrasen en un país si ni siquiera hay una traducción. Entonces, esa es la pregunta más concreta. Bien, bueno, pido disculpas por no meter más información tanto en lo que dije como en la hoja. En el caso de Pamela, lo curioso es que sabemos el número de ejemplares. Creo que eran 3.000 ejemplares la primera edición de 1799 y la obra volvió a imprimirse a los 4 años después de su publicación. Entonces, el hecho de que se publicara que se hiciera una tirada tan grande, de 3.000, es ya en sí un fenómeno, pero el hecho de que 4 años después se supone que se hubiera agotado esa primera edición, supone que había muchos lectores que querían leer la obra. También es interesante que esas dos obras tuvieran mucha difusión ya en francés. El hecho de que Mort de Fuentes tenga un personaje en su novela que hable de la traducción al francés indica que ya había cundido la noticia del éxito, del interés de esa novela ya mucho antes. En cuanto a Clarissa, también tuvo 2 ediciones y el hecho de que incluso una obra tan larga se volviera a imprimir también supone que había lectores españoles que querían leer esa obra.
A veces en la historia de la imprenta es difícil saber qué efecto, influencia tendría una obra. El hecho es que es muy curioso que yo solo conozco a un ejemplar de la primera edición de Clarissa en una biblioteca pública en España. El hecho de que esa obra se hubiera gastado tanto para que no quedaran más ejemplares significa que la gente leía esa obra y la forma física del libro se deshizo. El hecho de que hubieran desaparecido tantas novelas en sus traducciones o en sus versiones originales significa mucha lectura. El libro mismo, la forma física, se gastó para que el que lo tuviera lo tirara al final. Y Joaquín Álvarez Barrientos sabe mucho de esto, de que a veces es muy difícil dar con un ejemplar de ciertas obras de este tipo. El caso muy concreto es el de la Serafina. Pero también es el caso de la obra de Richardson, que sí desapareció. Bueno, no ha desaparecido, pero durante un tiempo tuvo un éxito increíble y después ya no quedan ejemplares porque la lectura seguía durante quizás 2 generaciones a principios del siglo XIX. No me acuerdo ahora bien cuál era la primera pregunta. Si queréis, ¿queréis recordármelo? Sí, fue la cuestión está sobre la influencia, estos ejemplos de la influencia del pensamiento inglés en España. Ya. Había algunos españoles que sí pertenecían a la Royal Society de Londres, al Royal Society. Y en los textos de varios españoles, y pienso quizás más bien en Feijóo sí que era un baconiano. Él sabía que la manera de acercarse a la realidad de manera científica era, bueno, igualmente válida que la revelación religiosa. Entonces, ese baconianismo, no sé cómo se dice, ya cundió desde que la obra de Feijóo se diseminara de la manera en que se dio a conocer en España. Como sabemos por las investigaciones de Caso González, más o menos había una nueva edición de Feijóo cada 3 años. El hecho de que él asimilara, él recibiera esa influencia de Bacon ya demuestra hasta qué punto que para la comunidad científica en general esa era la manera de acercarse a la realidad científica. A lo mejor mi introducción de la palabra materialismo es un poco, bueno, induce a la provocación, pero cada vez más que leo las investigaciones sobre la medicina en España, veo que la medicina progresa en Europa más o menos basado en un materialismo. Hay que pensar que el cuerpo es materia y hay que desechar la parte espiritual para entender cómo funciona el mecanismo del cuerpo. Y creo que el momento en que se descubrió o se dio a conocer la circulación de la sangre, entonces se desmitificaba cómo funciona el cuerpo humano, ya un tipo de materialismo físico en el terreno médico es el que prima en las investigaciones futuras. Lo curioso, que no he podido decir respecto a la medicina, es que en España es curioso que los libros de medicina más conocidos, los grandes tratados, además de los libros utilizados en un terreno doméstico, son obras de médicos escoceses. Si uno mira las listas de libros sobre medicina en esa época, se traducían las obras de Cullen, de Brown. Había mucha disputa en España sobre las ideas de Brown respecto a Cullen, y muchos otros médicos escoceses y británicos se dieron a conocer en sus traducciones al castellano. Incluso había médicos españoles que estudiaron en Edimburgo con los mejores médicos de la época. Entonces hubo un gran intercambio. Entonces los intercambios en ese momento, en ese terreno muy concreto de la medicina, que es donde creo yo
una perspectiva materialista en el sentido filosófico, no en el sentido marxista o económico, yo creo que es donde se puede ver ese hilo investigador, ese hilo del conocimiento moderno que creo que ningún científico moderno dudaría. Por ejemplo, tolerancia. Hubo dos obras muy importantes de Locke. Locke, que como sabemos vivió bastante tiempo en Holanda, sus obras se dieron a conocer, su carta sobre la tolerancia se dio a conocer en latín. Entonces todos los que sabían latín, se supone que toda la comunidad de eruditos de finales del 17 conocerían esa obra. Supongo que la obra influiría en la obra posterior de Voltaire sobre la tolerancia. Incluso se puede trazar una línea que llega a esa novela de que hablé, la Cornelia Borgia. Si leemos la introducción que ha hecho Gérard Dufour de la edición más reciente, él traza unas líneas hacia el pasado de quién más escribe a favor de la tolerancia. Menciona a Locke, pero claro, se fija más en Voltaire. Quizás por ser Gérard francés, no debo decir eso, pero que las dos obras famosas de Locke sobre tolerancia, una carta y no me acuerdo cómo se llama la otra obra, pero sí que influyeron y por ser en latín llegarían a un público aún más grande. No necesitaban traducirse porque un erudito ya sabría, entonces eso ya limitaba el número de lectores, pero un público muy elitista, especializado. Pero creo que está siempre en el fondo, porque hablar de tolerancia, eso ya automáticamente provocaba el interés del inquisidor. Si uno lee expedientes de censura inquisitorial, siempre hablan denuncian a escritores que hablen a favor de la tolerancia como herejía para la Iglesia Católica en ese momento. Sí, bueno, yo no quiero ser muy pesado. En relación con la presencia o con la interrelación con la cultura inglesa, hay algo que no, tiene que ver con la literatura, aunque no es de formato literario, pero el Marqués de Ureña, en el relato de su viaje por Europa, en algún que otro momento alude a la colección, a la biblioteca y a la colección de grabados que Sebastián Martínez tenía en su casa, y de grabado inglés. Sí. Y el profesor Dufour, en un libro que ha publicado hace un par de años, creo, el año pasado, sobre Goya durante la Guerra de la Independencia o algo así, alude precisamente a la influencia del grabado inglés, y bueno, eso está mucho más estudiado, ¿no?, en Goya y especialmente en los caprichos. Entonces, todo apunta, y bueno, hay algún trabajo ahí que abre ese camino de la investigación por la cronología, como Goya conoce la primera vez que ve grabados ingleses de esto, es precisamente en la casa de Sebastián Martínez, en una de sus primeras estancias en la ciudad, y al año o al año siguiente, cuando aparece en el Correo de Madrid el anuncio con los caprichos, ¿no?, que ahí se ve clarísimamente esa interrelación, ¿no? Sí, y algunos han supuesto que también cuando volvió Moratín de Inglaterra, aunque no me acuerdo si menciona, sí, que no menciona. Duerme en casa de Sebastián Martínez. Yeah, no, pero pensaba que sí, en Inglaterra habla de grabados que hubiera visto en venta en Londres, pero me parece que no se refiere a eso, pero se supone también que Moratín conocería los grabados muy satíricos británicos que, claro, se podían publicar o se podían diseminar sin grandes problemas con las autoridades, mientras que, como sabemos, los caprichos se recogieron, según Goya, a las 2 semanas de ponerse a la venta, porque ya, incluso de manera tan elíptica, con unas referencias tan, que todavía resultan muy difíciles para descifrar de los estudiosos de Goya, que no son una crítica muy directa, aunque nos parezcan bastante directas desde nuestra perspectiva actual, pero Goya tenía que tener mucho cuidado porque no podía arriesgarse tanto como habían hecho estos
grabadores británicos que sí se dedicaban a satirizar la vida pública. Pero como también Moratín sí menciona la controversia política, pero claro, lo acepta como natural en el país. Él sabe que así es la sociedad británica, hay mucho desprestigio del enemigo político y eso se considera parte de la vida política cotidiana sin más. Pero sí, es curioso que sea Sebastián Martínez que tuviera, de los pocos que sabemos que tuviera grabados que pudieran influir mucho en Goya y permitiera conocimiento de lo que habían hecho otros, igual que conocería las obras de Rembrandt y de otros grabadores de siglos anteriores, pero sí está muy al día con lo que podía ver en la colección de Sebastián Martínez. ¿Hay un micrófono? Sí, sí. No, yo solamente quería apuntar entre los posibles lectores de inglés, lengua inglesa, escritores, aunque no publicaran mucho, a Frasquita Larrea también de origen irlandés, ¿no? Entonces ella, bueno, pues en sus cartas pone de manifiesto que lee en inglés. El problema es que quizá, bueno, este tipo de escritores que están, como tú has dicho, ¿no, Félix, antes, que están muy vinculados a la familia, pues, y a la ciudadanía en la que se inserta, pues quizá no les interesa marcar tanto esa distancia, sino todo lo contrario, ¿no? Aparecer como muy integrados dentro de la comunidad en las que viven. Ella entonces, bueno, en sus cartas, sobre todo a partir de 1807, pues sí que comenta con su marido algunas lecturas inglesas. En algunos textos hace referencia a novelistas irlandesas, pero creo que prefiere mantener todas esas lecturas, esos comentarios, creo que en el terreno privado. No lo sé si, pero es un poco la idea que tengo. Y bueno, ella hizo también una traducción del Manfredo de Byron, pero que no se llegó a publicar. Es decir, que yo creo que ellos tienen ella tiene una inquietud, como otros muchos intelectuales, no solamente por la cultura inglesa, sino también por la francesa, por la alemana, pero quizás es una actividad que permanece más en el terreno de lo doméstico, ¿no? de lo privado. Solría, gracias por la noticia, no me acordaba, pero efectivamente creo que coincide con lo que hemos visto en otras familias de origen irlandés. Otro punto que se me ocurrió mientras hablabas es que había colegios irlandeses en España en ese momento, hasta ya entrado el siglo XIX, que oficialmente entrenaban a curas para volver a Inglaterra para catolizar a los herejes británicos. Y el hecho de que hubiera ya una forma de proporcionar una enseñanza para esos que volverían a intentar hacer volver a su país de origen a un catolicismo, es evidente de que hubo fuerzas dentro de la comunidad irlandesa para mantener su fe católica y no someterse al casi dogmatismo de la Iglesia anglicana en el siglo XVIII en Inglaterra. Pese a lo que he hablado de tolerancia, sí que si uno no podía firmar los 39 artículos de la Iglesia anglicana, no podías entrar en ciertas profesiones ni hacer ciertas actividades en la Inglaterra de la época. Y es curioso como algunos, incluso los autores, como Defoe, era lo que llaman un dissenter, que no podía afirmar que estaba de acuerdo con esos artículos de la Iglesia anglicana y por eso tenía dificultades en su carrera y no podía acceder a posiciones más de acuerdo con su habilidad como escritor. Y eso
se aplica, claro, a todos los católicos. Por eso Blanco White tuvo que decidir qué religión quería abrazar para poder tener un puesto, bueno, para poder ocupar el puesto que él imaginaba sería más a su gusto en el Reino Unido. Bien, bueno, pues cerramos la sesión, hacemos un descanso de 10 minutos y volvemos a vernos dentro, bueno, a las 12 menos cuarto para continuar con las comunicaciones.